Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, amigos, familia, amada iglesia del Ser Supremo. Buenas noches, familia, amigos, amada iglesia, amada congregación del Ser Supremo invisible, del Ser Supremo infinito, del Ser Supremo creador sin nombre, sin cuerpo, sin sexo. Amada congregación, amados amigos, familiares, discípulos, desde acá, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, este es su servidor, su hermano, su amigo, su pastor Teodoro Castillo, desde Medellín, Colombia. Muy contento una vez más. Feliz año a todos. Les damos un feliz año 2026 según los calendarios, ¿verdad? Paganos, gregorianos. Un feliz año en este nuevo inicio de este tiempo que comienza para nuestras vidas, para todos los que matriculamos, todos los que estamos vivos en esta hora, viviendo tantas cosas, tantas experiencias en este tiempo de la vida, en estos últimos tiempos de este mundo, como creemos que ya hemos llegado a los últimos tiempos, los últimos años, las últimas eras de este tiempo y de esta era. Un feliz año, un abrazo a todos quienes me oyen, si en vivo, me ven en vivo, quienes se conecten, invitamos, ¿verdad? A todos nuestros amigos por acá, por Facebook, por esta vía en vivo, cuando acá son las 6:20 casi, en Colombia, para toda Colombia, toda Venezuela, todos los Estados Unidos, todo el resto de Latinoamérica, en Europa, en Australia, donde sea que nos ven. Saludos, abrazos, feliz año, deseamos mi esposa y yo, la pastora Elisa y su servidor, su amigo, su pastor Teodoro Castillo. Deseamos que este año sea un año de bendición, sea un año de mucha dicha, y bendecimos sus vidas en el poder y en el amor, invocando siempre al Ser infinito, al Ser creador de la vida, sobre todos ustedes que nos oyen. Damos gracias, doy gracias una vez más por mi vida, por la vida de mi esposa, nuestro ministerio, nuestros familiares, y por cada uno de ustedes, la vida de cada uno de ustedes, que pueden estar con nosotros acá aprendiendo estas cosas, hermanos, reflexionando cada vez más, ¿cierto? Reflexionando sobre estas cosas espirituales. Miren, acá estamos contentos hoy porque pues iniciamos este año con una nueva serie de videoenseñanzas, un nuevo autor, con un nuevo doctor, como siempre les traemos por acá, a los doctores, a los eruditos, a quienes de verdad tienen estudios en estos temas sobre bibliología, sobre religiones comparadas, sobre mitología, etimología, filología, literatura, toda esa literatura hebrea, ¿cierto? Y literatura también extra hebrea o no hebrea, pues literatura que digamos, ¿verdad? Literatura religiosa, literatura sagrada, no hebrea también, como es nuestra intención ya, con esta nueva serie también, y con la que estaremos trabajando y desarrollando para ustedes después de esta serie, con este autor, el autor Salvador Freixedo. A lo mejor algunos de ustedes lo han leído, lo han oído en YouTube sobre todo, y sus libros muy, ¿verdad? Muy vendidos, aunque quizás no tan bestsellers como otros autores, como un Mauro Biglino, a quien le traemos desde Europa, desde Italia, ¿verdad? Con tantos libros vendidos, sobre todo en Europa, por el mundo entero, pero en Europa sobre todo, donde Mauro Biglino, ¿verdad? El autor que estuvimos traduciendo en vivo para usted durante todo un año, durante todo más de un año, el doctor Biglino, ex traductor jefe, ex jefe de traducción del Vaticano por más de 30 años. Estuvimos traduciendo su libro Dioses Falsos de la Biblia, ¿cierto? Quienes recuerdan, quienes están siempre atentos a nuestras transmisiones, a aprender algo con nosotros, recordarán, ¿no? Pero en esta oportunidad pues estamos muy emocionados, les cuento, les puedo confesar que estoy bastante emocionado con la nueva lectura que vamos a estar trayendo para ustedes, con la nueva reflexión sobre este libro, el libro El Cristianismo, un mito más, de tantos mitos religiosos
de tantas religiones en el mundo, de tantas creencias y mitos religiosos por el mundo, seguimos desenmascarando, hermano. Seguimos en esta tarea, en esta labor. No es fácil, hermano. No es fácil. No es una tarea que guste mucho, pero es a lo que nos sentimos llamados. Es a lo que nos sentimos llamados. ¿Sí? Hacer es lo que hemos estudiado en la vida, lo que nos hemos preparado en la vida para hacer. Este es su servidor, saben ustedes, quienes me conocen, soy traductor profesional, intérprete profesional, profesor profesional de los idiomas modernos, el inglés, el francés y el español, graduado en la mejor casa de estudios de Venezuela, con los mejores maestros, cum laude, para quien no sabía, si tengo que decirlo, porque si es algo que hay que decir para que alguien pueda quizás prestar más atención o parar más el oído. No soy yo el típico pastor, ni el típico maestro que no ha estudiado mucho en la vida, que no ha leído mucho en la vida, como es el caso de la mayoría de los maestros hoy por hoy, de la mayoría de los predicadores y pastores en mi país, tristemente. No son muchos, son muy contaditos, muy pocos, contaditos, pastores estudiados, letrados, ministros, pastores, apóstoles, profetas, que se hacen llamar, ¿verdad? Profetas, apóstoles, ministros religiosos y en mi caso ya no religiosos, pero que sí tengo por llamado en la vida ministrar una palabra nueva para este tiempo, para estos últimos tiempos, ministrar, enseñar, ilustrar con muchos ejemplos y con mucha lectura, con mucho estudio, con mucha reflexión, mucha meditación, lo que hemos aprendido en la vida. Sí, para todos ustedes lo hacemos con amor, con cariño. Tenemos fuerzas renovadas este año, nos sentimos renovados en fuerza. Yo me siento renovado, yo me siento, bueno, cada vez que me siento con más fuerzas. De hecho, le digo a mi esposa también a veces que me siento que no he comenzado realmente a decir nada todavía, de mucho que ya manejamos, de mucho que ya conocemos y manejamos, y mucha información, hermano. Yo no me siento, como vuelvo y digo acá, como dije en mi último video, que de verdad recomiendo la lectura, ¿verdad? De ese último libro que tradujimos en vivo durante más de un año, la lectura de los dioses falsos de la Biblia, pero recomiendo que se puedan chequear nuestro último video también, que estuvimos hace más de 2 semanas, ¿no? El año pasado, el último video fue el 31, si mal no recuerdo, 30, o el 29 de diciembre del año pasado. Quienes nos siguen por YouTube, nuestro canal de YouTube también, con casi 4,000 seguidores por YouTube. Por acá pues todavía no sobrepasamos los 1,000 seguidores. En esta humilde congregación, en esta humilde iglesia, si podemos decirlo así, iglesia que no cobra, iglesia donde no hay impuestos de diezmo, ni de ofrenda, ni de ningún tipo, pero que si usted siente siempre bendecir a este su servidor, a mi familia, a mi esposa, a nuestro ministerio, a nuestro trabajo, lo que hacemos por acá en vivo, en Facebook, en YouTube, en todos los canales donde salimos. Si usted siente, pues siéntase en confianza de hacerlo. Por aquí mismo en la descripción de nuestro canal, el canal Ministerios Conforme a su Corazón, le invito a buscar, ¿verdad? En la descripción de este video voy a poner el link a nuestro canal, la invitación a nuestro canal. Y sobre todo nuestro canal de YouTube, que es por donde nos hemos salido con más fuerza. Hasta hace poco que retomamos las transmisiones en vivo por acá, por Facebook. Pero una vez más, bienvenidos a todos, hermanos, amigos, hermanos, quienes me oyen por primera vez quizás en este momento. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros acá, apartar este tiempo domingo en la noche. Creemos que es quizás la mejor hora que podamos salir en la semana, a esta hora, 5 o 6 de la tarde los días domingo, para no ser muy gravoso, ¿cierto?, al tiempo de nadie. Y bueno, si es el hecho, no puede usted estar toda esta horita, hora y media, o quizás 2 horas que a veces estamos acá en vivo, pueda usted siempre ir a nuestro canal, o aquí mismo, como queda, ¿verdad? Como sabemos que en Facebook queda montado el video durante un mes. Ya luego de un mes, estas transmisiones en vivo en Facebook las quitan luego de un mes. Pero sírvase usted siempre de ir a nuestro canal de YouTube, donde salimos, ¿verdad?, en diferido. Montamos estos videos también en YouTube.
De modo que a quien no le dé chance por aquí, por Facebook, puede ir siempre a nuestro canal de YouTube y estar con nosotros por allá. Y bueno, antes de comenzar, hermano, esta labor que siempre, ¿verdad? Lo que creemos que hemos sido llamados a hacer en nuestras redes sociales. ¿Qué le parece a usted todo lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Venezuela en este tiempo, hermano? Imagínese tanta gente opinando, ¿cierto? Tanta gente dando su opinión y bueno, estamos impactados, seguimos impactados, ¿verdad? Seguimos a la espera, en mucha expectativa, su servidor también, todos los que amamos a nuestra tierra, Venezuela, y todos los no venezolanos que también aman esa tierra, pues seguimos orando, hermanos, seguimos clamando al Ser Supremo Infinito, pues en nuestro caso, pues al Ser Supremo sin nombre, que sabemos que existe, que es real, que es bueno, que es creador de todo, y no precisamente estos dioses de estos libros, ¿cierto? Sabemos que el Ser Supremo existe. Y pues curioso en muchos casos, hermano. Usted ve que yo, por ejemplo, su servidor, y ya quienes me están oyendo de hace un tiempo, sabiendo que no soy ya más pues religioso, en ningún tiempo ya no comparto opiniones religiosas ni creencias religiosas, ¿verdad? Cristianas o no cristianas. Tengo una concepción, hoy por hoy una comprensión del Ser Supremo, del Ser Creador, ¿verdad? Un tanto más allá de lo que dicen los libros, un tanto más allá de los libros, como le digo yo a mi esposa. Mi fe hoy por hoy va más allá de los libros. Sigo creyendo, no me he declarado agnóstico, no creo que lo haga como lo hace, como dicen algunos que se declaró autor Salvador Freixedo, agnóstico, como algunos dicen que también lo hizo Mauro Viglino, lo ha hecho y que ahora se declara agnóstico, y algunos dicen que hasta ateo. No es mi caso, no puedo hacerlo, porque considero que el ateísmo es toda una desviación también, es una desviación aún peor. El ateísmo, una desviación y un orgullo aún mayor que el decir que estos dioses de estos libros son demonios toditos y darnos cuentas de eso por los mismos libros y por la misma experiencia diaria. Creo que en el ateísmo raya todavía un mayor grado de orgullo y de rebeldía y de pecado. Un mayor grado de idolatría en todo caso también, porque el ateo, ¿verdad? Con el permiso de cualquier amigo, amiga ateo, ¿verdad? Que me esté escuchando y sin ser nada personal contra ninguna persona que se declara atea en este lugar. Tengo muchos amigos ateos, los amo mucho, compartimos y he tenido oportunidad de compartir con varios amigos, sobre todo en el tiempo de la universidad. Me decían que eran ateos, que no creen en nada, pero ¿en qué cree al final un ateo? Pues en sí mismo. Un ateo, uno que se declara ateo, que dice que el Ser Supremo no existe, que el Ser Infinito no existe para nada. Bueno, él creerá que su alma, ¿verdad?, se originó de sí misma. Todo ateo dirá que su alma tuvo un origen, un Big Bang, y que evolucionó, ¿verdad?, a partir de la primera alma, otra alma, y así una evolución de almas, una teoría evolucionista para las almas. Imagínese usted, más allá de cualquier teoría evolucionista darwiniana, ¿verdad? Pero ¿en quién o en qué cree al final un ateo? En sí mismo y ya. Dice no creer en nada, pero al final su creencia sugiere, cualquier rama del ateísmo, cualquier branch del ateísmo sugerirá al final que cada alma humana se origina de sí misma, lo cual es un absurdo, ¿cierto? Un absurdo por demás odioso, por demás petulante, en mi opinión, por demás rebelde y pecaminoso, de paso. Y bueno, ahora que hemos definido y seguimos definiendo y hemos concluido en el seno de su ministerio que estos dioses de estos libros no son más que demonios antiguos, vamos a seguir indagando en esa área, vamos a seguir indagando y profundizando, porque si usted me oye a mí por primera vez decir esto, no vaya a creer usted que yo soy el primero diciendo algo como esto, por favor. No soy ni el primero ni el último,
No seré el último tampoco, ya hay muchos doctores eruditos hablando, ¿verdad? Y denunciando que en efecto el cristianismo es un mito más de tantos mitos religiosos y de tantas conspiraciones de poder y religiosas por el mundo, por todo el mundo, hermano. No se sienta usted atacado, hermano, hermana, amigo, amiga, cristiano que me oye. No se sienta usted atacado de ningún modo personal, porque no es personal con usted. Ni usted ni yo escribimos ninguno de esos libros. Esos libros están escritos ahí para que usted los estudie de modo profundo, para que usted se detenga en el estudio, en la lectura. Esos libros los escribieron para que usted los leyera, pero que para que los leyera de verdad, de modo profundo, y usted mismo se dé cuenta y decida por usted si todas esas historias, todos esos dioses, en verdad se puede confiar en ellos, se puede creer algo de lo que ellos dicen como dioses todopoderosos que ellos se venden y que nos venden. En esta oportunidad tenemos, ¿verdad? Comenzando, ¿verdad? Y hablando de tantas cosas, porque pues acabo de decir aquí que seguimos orando. Los creyentes oramos, hermano. Yo oro. Yo soy creyente. Que no crea en tu mismo Dios o en el Dios que tú invocas es otra cosa, pero yo soy creyente. Como lo he dicho por aquí, sigo diciéndolo. Creemos mi esposa y yo y muchos amigos que comparten su fe con nosotros de un mismo modo que la nuestra. Creemos en la existencia de un ser todopoderoso, un ser infinito, un ser incorpóreo, inmortal. No tiene necesidad de la sangre de nadie. Es el ser supremo que invoco yo, el que no tiene necesidad de la sangre de nadie, del sacrificio de nadie para perdonar mi maldad, mis pecados, de los cuales me arrepiento todos los días, porque peco todos los días, igual que cualquier humano nacido de mujer, igual que cualquier ser humano nacido de mujer. Todos los que nacemos de mujer somos igualitos todos, pecamos todos. Nada diferente entre el nacido de mujer de este lado del mundo y el nacido de mujer del otro lado del mundo. Toditos somos nacidos de mujer, todos compartimos desde el inicio de la vida la naturaleza humana pecaminosa. Es mi creencia. Hoy por hoy sigo diciéndolo, si no me han escuchado. Tengo que decirlo en cada transmisión, aunque me hayan escuchado esto 500 veces quien me haya escuchado ya esto en mis transmisiones. Tengo que decirlo porque siempre hay amigos, hermanos, hermanas que me oyen por primera vez, ¿cierto? Quien quiera que me esté escuchando por primera vez en este momento, compartimos nuestra fe siempre al inicio de nuestros videos, de nuestras videoenseñanzas, nuestras traducciones en vivo, ¿verdad? Ya no creemos, ya no somos un ministerio religioso, mucho menos cristiano en el seno de este su ministerio, de este su canal. Ya no creemos en dioses humanos, en mesías humanos, en ningún intermediario entre el ser infinito y nuestras almas. Ya no predicamos eso, ya no podemos seguir creyendo eso. Yo me considero una creación hecha directamente por el ser creador. Si usted todavía cree que usted fue creado a través de un intermediario, está bien, respetamos su creencia. Este es su servidor, este es su ministerio, respetamos esa creencia, ¿cierto? Esa religión, respetamos su religión, su creencia. Si usted cree que usted fue hecho a través de un intermediario, de un secretario, de una oficina burócrata, de un secretario, ¿verdad? Entre usted y su ser creador, está bien, se lo respetamos, no es nuestra creencia ya. Ya no oramos invocando a ningún intermediario. Este es su servidor, ya no lo hago, ya no creo eso. Siempre tuve problemas con eso desde niño. ¿Por qué mi ser creador tiene que usar de otro para ser mi alma? No entiendo. Nunca lo entendí desde niño. Desde niño siempre tuve problemas con eso. Que para yo dirigirme al ser creador de mi alma, necesitaba pasar por un secretario. Hermano, los libros dicen cualquier cosa, ¿cierto? Basta que usted se detenga a estudiar lo que usted cree, lo que le enseñan a usted, lo que usted oye aquí, en este lado del mundo, lo que usted pueda oír en otro país del otro lado del mundo. Basta que usted se detenga a estudiar lo que cree cada quien, lo que predica cada religión, cada fe, cada culto, cada rito, cada mito. Basta que nos detengamos a estudiar y a considerar
las propuestas, las premisas, los teoremas, los credos que defienden cada institución religiosa en este mundo. Por lo cual invitamos siempre, ya lo hacemos siempre en cada video, invitamos al estudio de las religiones comparadas, invitamos siempre al estudio profundo de la filología de esos libros, de la gramática de esos libros, de la etimología, de la cultura, de la historia de esos libros, la historia de la religión, historia de la fe, historia de la llamada iglesia, historia, hermano, historia de la doctrina. Historia, hermano, no crea usted que lo que usted cree ahorita, como usted lo cree, lo ha creído todo cristiano en la vida desde siempre y para siempre. No ha sido así. Los postulados doctrinales del cristianismo cambian siempre y han cambiado siempre desde que inició el cristianismo hasta el día de hoy, siguen cambiando. Las doctrinas cambian. Sus doctrinas, si usted las va buscando hoy en un libro de teología sistemática, que ese es el problema. Imagínate, hay cuánta teoría y cuánto teólogo cristiano evangélico y cristiano católico y cristiano ortodoxo y cristiano presbiteriano y cristiano mormón y cristiano testigo de Jehová y cristiano de cualquier rama del cristianismo, con cuánta doctrina diferente una de las otras, diferentes una de las otras, dentro del mismo cristianismo, hermano. No estamos hablando hoy del Islam, ¿verdad? Un día nos meteremos con el Islam. Hoy no estamos hablando del budismo. Hoy no estamos hablando del hinduismo. Un día nos meteremos con todas esas otras. Muy pronto, este mismo año. Pero como seguimos hablando del cristianismo, ¿de cuánta rama del cristianismo? Cuánta teología, cuánto teólogo, cuánta teoría diferente una de otra. No es lo mismo el cristianismo evangélico latinoamericano al cristianismo evangélico norteamericano. ¿Sabía usted que hay mucha diferencia de concilio a concilio, de denominación a denominación? Y si saltamos después y comparamos con el protestantismo etíope, con el cristianismo africano, con el cristianismo ortodoxo ruso, con tantos cristianismos que hay por el mundo, no son una misma religión, no son una misma fe. El cristianismo no es una solita fe por todo el mundo, hermano. Si usted lo ha creído así, si usted lo sigue creyendo así, que así como usted cree y lo que usted cree como lo cree, es lo que cree todo cristiano por el mundo entero, todo el que invoca a Cristo, porque solo hay una definición, hermano. Solo hay una solita definición para decirse, para saber o para preguntar qué es un cristiano. Por mucha doctrina diferente que haya, la única definición para ese vocablo es el que invoca a Cristo. Pero entre los que invocan a Cristo, lo que creen, la doctrina, que creen millones y millones y millones, algunos dicen una tercera parte de la humanidad es cristiana, dicen algunos libros, algunos estudiosos, unos dicen una cuarta parte, unos dicen una tercera parte, otros dicen una mitad de la humanidad. 4.000 millones de personas en el mundo se hacen llamar cristianos, porque invocan a Cristo, a un llamado Dios, a un Dios llamado Jesucristo. ¿Cierto? No, ahí no hay por dónde, ahí no hay que tratar de expandir ese concepto, tratar de profundizar mucho en el concepto cristiano, el que invoca a Cristo. Pero usted que invoca a Cristo, el corpus de doctrina que usted cree invocando a Cristo no es el mismo de su vecino mormón, de su vecino católico que también invoca a Cristo. De su vecino ortodoxo, de su vecino testigo de Jehová, que también invoca a Cristo. Usted va a salir diciendo, no, es que el testigo de Jehová no es cristiano. ¿Cómo que no? Si el testigo de Jehová invoca a Cristo. Por muchas cosas diferentes que crean los testigos de Jehová hacia los católicos, hacia los evangélicos, hacia quien sea, y viceversa. No, ese no es cristiano. ¿Ah? Yo soy cristiano. Y usted ve al cura de la parroquia persignándose y besando la cruz de Cristo. Usted va a decir que no es cristiano. No, ese es un gran pecador. Bueno, pero usted no le sabe la vida a ese otro. Yo no le sé la vida al vecino mío. Yo no puedo decir que el vecino mío es un gran pecador para después decir, no, ese no es cristiano nada. Porque cristiano es el que no peca. No, olvídese de eso. Usted no le conoce la vida
privada a nadie. Usted no sabe quién es el gran pecador y quién no. Y muchos que se hacen llamar muy justos, muy santos, muy buenos cristianos, son los peores en la vida. Eso no importa, eso no es el problema. Aquí estamos tratando de definir qué es un cristiano, el que invoca a Cristo, de donde sea que sea su fe, su rama. Todo el que invoque a un Cristo, aunque invoque a otros dioses también, aunque invoque a la Virgen, aunque invoque a los santos, aunque invoque a Yemayá, porque hay cuanto, ¿verdad? Hay cuanto brujo que invocando a Yemayá invoca a Cristo también, muy curioso y muy sospechoso, ¿cierto? Que los que llamamos brujos, no, porque se nos ha dicho que la brujería es algo muy puntual, muy oscuro, muy feo, muy horrible, muy ritualístico. Se nos ha dicho que la brujería y la hechicería es solamente eso y hasta ahí. Aunque muchos invocan a José Gregorio, a la nueva, ¿verdad? A la nueva madre, ¿verdad? La nueva monja madre venezolana que ha sido beatificada este año pasado. Y aunque muchos se persignan y se invocan y se encomiendan a cuanto santo, a cuanta santa y a cuanto dioses que supuestamente son diferentes y opuestos al Cristo de los cristianos, ese también invoca a Cristo. Muy curioso. Muy curioso, aunque los libros cristianos y los libros judíos y los libros, ¿verdad?, de cualquiera de estas religiones, los libros oficiales de cualquiera de estas religiones, supuestamente rechacen y denuncien y aborrezcan la llamada idolatría, la llamada hechicería, la llamada brujería. Pero ante tantas personas que se hacen llamar cristianos, hoy les traemos pues una explicación más profunda de los orígenes del cristianismo con este doctor español Salvador Freixedo, muy conocido en los medios llamados conspiranoicos, muy perseguido, muy sufrido. Como quiero acá en este momento leerles su biografía antes de comenzar a leerles en vivo en español. Gracias al Ser Supremo conseguimos este libro, Cristianismo, un mito más, lo conseguimos en español. No voy a tener que forzarme mucho en traducir en esta oportunidad porque pues fuimos más inteligentes en esta hora. Me lo conseguí en español, lo que voy a sencillamente es a comentar, a leerlo. Cristianismo, un mito más. Usted puede buscarlo por Amazon, me lo puede pedir por acá o por YouTube o por el correo Ministerios Conforme a Su Corazón. Me puede pedir el PDF, yo se lo puedo enviar, ¿verdad? Usted lo puede leer. Sin embargo, yo he decidido leerlo y comentarlo. Comentar y hacer pues teología con ustedes acá. Hacer una teología más verdadera, una teología más natural, más sencilla. Dios mío, la teología más sencilla debe ser la más verdadera, no la más complicada. Millones de libros sobre teología cristiana escritos en la historia de la humanidad y complicando la teología más natural. Que si el Ser Supremo se hizo cuerpo, se hizo carne, que si el Ser Infinito después murió, después resucitó, después bajó a los infiernos, después ascendió. Dios mío, tanta situación complicada con ese Ser Infinito, tantos conceptos y tantos eventos que habla la teología cristiana y la teología musulmana y la teología hinduista y la teología de todas las religiones del mundo, complicando al ser más perfecto, es decir, el ser más sencillo de todos los seres, el Ser Supremo, el Ser Infinito, el ser más perfecto, más sencillo. Usted sabe las complicaciones filosóficas, vivenciales, experimentales, experienciales de decir que el Ser Infinito se hizo cuerpo, se hizo hombre, se hizo humano, ¿ya? Y de paso masculino, no una mujer como se creía antes en las primeras humanidades y en las primeras civilizaciones de este mundo. ¿Quiénes eran los principales dioses de las primeras civilizaciones de este mundo? No eran dioses masculinos, eran diosas femeninas.
Eso lo sabe cualquiera que tenga un mínimo de lectura de religiones comparadas, y de estudio de culturas y civilizaciones antiguas. Quien tenga un mínimo de información y de lectura sobre civilizaciones antiguas sabe y sabrá, y si no lo ha sabido usted hasta ahora, sépalo de parte mía, por la literatura, por la arqueología, por la antropología, por tantas ramas del saber y de la ciencia y del conocimiento, que las primeras deidades de las primeras civilizaciones humanas fueron femeninas, las diosas, las grandes diosas de antaño, anteriores a cualquier dios masculino que se predique en cualquier libro moderno hoy en día. Esas diosas perdieron su poder, su divinidad, su llamada divinidad, su llamado poder sobre el mundo ante dioses masculinos que vinieron después y las destruyeron y las persiguieron y las destruyeron y quedaron gobernando en esas tierras, haciéndose llamar dioses ante humanidades más pequeñas, humanidades creadas corporalmente en laboratorio, así sin pelos en la lengua se lo digo, diciéndole al mundo: nosotros somos dioses. Aquí vamos, hermano, poquito a poco. Mire, le quiero comentar, ya comenzando, ¿verdad? ¿Cuántos minutos llevamos? Llevamos ya 30, media hora ya aquí saludando, reflexionando, haciendo una introducción, invitando a orar por Venezuela, por los Estados Unidos, hermano. Todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Quienes viven en Venezuela, quienes me oyen desde Venezuela, pues siempre con mucho juicio, mucho cuidado, ¿verdad? Hoy por hoy no se puede estar hablando y posteando mucha oposición a ese gobierno en Venezuela porque se corre el riesgo de ser aprisionado, aunque bueno, se dice que están soltando a los presos políticos. Ojalá que eso sea una verdad y siga siendo así en nuestra oración. Sigamos orando por eso, hermano, porque no puede haber mucha justicia. Como lo dice María Corina, yo pienso igualita que ella en este momento. No puede haber mucho deseo, mucho Donald Trump hablando muy bonito, vamos a invertir, va a venir no sé quién, van a venir 500 petroleras a invertir en Venezuela si no comenzamos por lo que hay que comenzar: liberar a los presos políticos, ser un país de mayor amplitud política. Dios mío, ¿cómo vamos a terminar en Venezuela siendo otra Cuba, otra Nicaragua, otra Corea del Norte, otro Irán? Usted está viendo las noticias sobre Irán en este momento, hermano. Yo he pasado estos últimos días orando por ese pueblo. No conozco a nadie a modo personal, no conozco amigos de Irán, no tengo amigos de ese país. Tengo amigos de otros países asiáticos y de otras religiones por todas partes del mundo. Los tengo, oro por ellos, buenos amigos. Cuando viví en Estados Unidos, sobre todo, hice amistades en el trabajo con personas de otros países, de otras culturas, de otras religiones. Buenas personas, hermano. Buenas personas, con todo y sus dioses y sus demonios, con todo y cualquier demonio que adoren. Lo mismo de este lado del mundo, nada diferente. De este lado del mundo a aquel lado del mundo, nada diferente. Pero yo he pasado, hermano, yo no sé usted, pero yo estos días he estado orando por ese pueblo iraní que se está levantando en protesta contra esos supuestos siervos del Dios Altísimo, de Alá, del supuesto Dios de ellos, del Alá, del Islam. Y yo orando, hermano, yo no sé cómo explicarle. Orando por Venezuela sobre todo, ¿verdad? Pero en estos días he sentido una carga y yo pidiéndole al Ser Supremo dentro de mí por Irán, un pueblo tan vejado, un pueblo tan humillado, tan perseguido, un pueblo que no ha tenido libertad por los últimos 50 años porque un llamado rey musulmán, un llamado ayatolá, un supuesto líder y enviado y mesías de Alá. Un pueblo tan poderoso en conocimiento, en industria, en tecnología, tan inteligente ese pueblo, los iraníes, los persas, los antiguos persas. Igual que en Norcorea, hermano, pueblo tan sufrido, tan masacrado, los norcoreanos. Usted va a orar por alguien, hermano. Ore por los países árabes, ore por Norcorea, ore por Irán. Pídale al Ser Infinito, al Ser Creador de la vida, como sea que usted lo llame. Si usted lo llama por nombre todavía, no importa, pero pida por los demás. No pida solo por usted. No pida y vive uno pidiendo por uno. Porque el Dios de uno al final es uno mismo. El Dios de mucha gente al final es uno mismo. Y la gente no pide por más nadie. Mucha gente no pide por muchos otros pueblos. Yo lo hacía cuando era cristiano, yo lo hacía. Se me enseñó, me lo enseñaron a hacer. Me enseñaron cuando fui cristiano. Y ahora que no soy cristiano, lo hago más.
más que antes. Porque de verdad que, bueno, imagínense, yo veo los videos, estoy viendo los videos, las noticias, yo digo, ser supremo en mi corazón, apiádate de ese pueblo, liberta a ese pueblo. Tanta gente buena, hermano, por mucho pueblo del mundo. Ay, es árabe, es musulmán, está perdido de una vez, está maldito. Está maldito, el libro dice que está maldito, Jesús dice que está maldito, Jehová dice que está maldito. Esa gente tan perdida, esos se van para el infierno de una vez. Ay, hermano, ya, por favor, deje el fanatismo. Si usted como cristiano pudiera ser menos fanático, si usted como musulmán pudiera ser menos fanático, usted sería mejor persona. Si usted como hinduista, como budista, como ateo, como agnóstico, como gnóstico, si usted fuera menos fanático, menos religioso, usted sería mejor persona. Conozco musulmanes que son mejores personas que muchos cristianos. Los conozco. Mejores personas. Mejores almas que muchos cristianos. Conozco muchos cristianos también. Muchos cristianos también que son mejores personas que cualquier musulmán, cualquiera. Los conozco de ambas partes, de allá y de acá. Muchos religiosos, ¿verdad? Pero si fuésemos menos religiosos, si fuésemos menos fanáticos, menos religiosos, seríamos mejores personas. Porque somos humanos antes que religiosos. Somos humanos antes que fanáticos, antes que cualquier fe que tengamos en la vida. Primero que nada, somos humanos. Debemos amarnos de verdad, y orar unos por otros. Dios mío, Ser Supremo en mi corazón, perdónanos, ayúdanos. Ayúdame a mí, a mi esposa, ayúdanos a ser mejores personas cada día más, a ser verdaderas personas de bien. A vivir en más amor, en mayor verdad, en mayor amor. ¿Qué es lo que le falta a este mundo, hermano? La fuerza que mueve el mundo no es el odio, hermano. Amigo, amiga, la fuerza que mueve el mundo es el amor. No es el odio que hoy se está llevando a cuanto apóstol cristiano, a cuanto pastor cristiano, a cuanto profeta cristiano, musulmán, budista, hinduista, agnóstico, a cuanto religioso se lo está llevando el odio, el fanatismo. Usted no ve el fanático que está en la Casa Blanca. Usted no ve el nuevo Hitler que tenemos en la Casa Blanca. No se da cuenta usted. El nuevo racista, Hitler. El nuevo fanático que tenemos en la Casa Blanca. Usted no se da cuenta. Los fanáticos que gobiernan Venezuela. Los religiosos fanáticos genocidas que gobiernan Venezuela. Que gobiernan Irán, Norcorea, Rusia. Que gobiernan en Cuba, en Nicaragua. Usted no se da cuenta. Y ellos se hacen llamar cristianos, hermano. Ellos dicen que adoran a Cristo, al llamado Cristo. Bueno, con razón. Quien adore demonios termina siendo un demonio. Con razón. Hay que salir de todos esos demonios, hermano. Mire acá, yo le quiero comenzar a leer acá. Salvador Freixedo nació en el año 1923 y falleció hace unos 5 o 6 años, en el 2019. Fue un sacerdote católico español, por eso es que lo hemos escogido, porque pues más allá de ser un lingüista, ¿verdad? Hasta donde estudió lingüística, vamos a ver si es el hecho, como lo estudió Biglino, ¿verdad? Fue un ministro, pues, un ministro fiel a su fe, cuando lo fue por 30 años. Miembro de la orden jesuita, hermano, mira quién le traemos en esta oportunidad, un jesuita. Usted ha escuchado, ¿verdad? Cuánta gente hoy diciendo que los jesuitas gobiernan el mundo. ¿Quiénes gobiernan el mundo? Los masones jesuitas. El Papa León XIV, si mal no recuerdo, el franciscano, no es jesuita, de la orden franciscana. Pero el gran papa que todo el mundo dice que ha sido uno de los grandes papas de la historia, Francisco I, argentino, fallecido ya, ¿verdad? El llamado Papa Negro, el Papa jesuita. ¿Quiénes gobiernan el mundo realmente hoy por hoy? Los masones jesuitas, es lo que dice mucha gente. Una orden militar en sus orígenes, aunque no lo diga Wikipedia ya y lo hayan editado hace varios meses ya. Viven editando. La CIA y el Vaticano viven editando Wikipedia, porque sepa usted que ¿quién edita Wikipedia? ¿Quiénes son los creadores de Wikipedia? La CIA, repita conmigo, la CIA. Y el Vaticano. Ufólogo, hermano, este ex sacerdote católico y ex miembro por más de 30 años de la orden jesuita, terminó siendo un ufólogo, un estudioso
de cuánta experiencia y de cuánto fenómeno ovni, de naves y de investigaciones y de descubrimientos de naves y de libros y de autores, de naves espaciales llamadas extraterrestres. Terminó siendo un ufólogo y un investigador de temas paranormales. Escribió varios libros sobre la relación entre la religión y los seres llamados extraterrestres, la conexión que hay entre las religiones de este mundo y los llamados seres extraterrestres. Fue un ponente en varios congresos internacionales sobre ovnis en Europa. Fue ponente en América, en Norteamérica, de este lado del mundo, en Latinoamérica, en Venezuela incluso. Y también colaboró en varias revistas paracientíficas, como la revista Mundo Desconocido, como la revista Karma 7 y la revista Más Allá, entre otras. También apareció en varios programas de televisión y radio dedicados a estos temas. Nació, como ya dijimos, en Ourense, en Galicia, era gallego, una familia profundamente religiosa. Su hermano era jesuita y su hermana era monja. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a Ourense, la provincia de Ourense, en Galicia, al norte de España, y fue allí donde comenzó sus primeros estudios, asistiendo a la escuela primaria en las monjas de San Vicente Pablo y al Instituto Otero Pedrayo. A los 16 años, Salvador Freixedo ingresó en la orden de los jesuitas. Era muy joven, era un niño, era menor de edad, para entrar en una orden religiosa y militar. Una orden religiosa y militar, hermano. Era un menor de edad, imagine usted. Si podemos querer leer a Salvador, imagínese. Quisiera usted leer, hermano. ¿Usted cree que es válida esta invitación que le hacemos en su ministerio, en querer leer a un ex sacerdote católico? Y sobre todo jesuita. ¿Usted cree que hemos escogido bien? Opine usted en los comentarios, por favor. Comparta usted este video si aprende algo bueno hoy. Invite a alguien más a ver este video. ¿Verdad? Compártalo, dele me gusta a la campanita aquí en Facebook, si es que hay campanita en Facebook, dele a la campanita aquí en YouTube, si me está viendo por YouTube en diferido en este momento. Comparta este video, por favor. Salvador, mire, para ver, ¿dónde íbamos acá con Salvador? Miembro de la orden jesuitas durante 30 años. Ingresó a la orden y fue ordenado sacerdote en el año 53. Nació en el 23, en el año 53, 30 años después. Ordenado sacerdote, pero entró a estudiar a los 16 años. Vivió en varios países de América desde 1947. En su labor como jesuita enseñó historia de la iglesia en el seminario interdiócesis de Santo Domingo en República Dominicana y fundó el movimiento de la Juventud Cristiana Trabajadora en San Juan de Puerto Rico, hermano. Fue el viceasesor nacional de este movimiento en La Habana. Estudió humanidades en Salamanca. Se habrá graduado en humanidades, ¿cierto? Dice que estudió, aunque Wikipedia cuando le quiere hacer la guerra a alguien no termina diciendo si se graduó o no. Usted lo puede ver en varios artículos de muchos supuestos conspiranoicos por el mundo. Se habrá graduado en humanidades en la Universidad de Salamanca, estudió filosofía en la Universidad de Comillas en Santander, estudió teología en el Alma College de San Francisco, California, y fue asceta, fue un monje asceta, un sacerdote ascetismo, estudió en Mont Laurier, en Canadá, y estudió psicología en la Universidad de Los Ángeles, en California, así como en la Universidad de Fordham de Nueva York. Un estudiado, hermano, un letrado. Por acá no dice por ninguna parte de Wikipedia, habrá que investigar otras fuentes, pero Wikipedia no dice si es doctor realmente. Yo le pongo doctor acá por todos sus estudios y todos sus libros, y todo su empirismo y su investigación. Un doctor, si no lo es por universidad, no se preocupe, lo es por empirismo, lo es por años de investigación, de escribir libros, y escriba, investigue, como usted jamás ha investigado y como yo tampoco lo he hecho. Desde los años 50, su postura crítica sobre las posturas de la Iglesia Católica y la publicación de algunos libros le llevaron a la cárcel, hermano, a la cárcel. ¿A quién le puede contrariar que un escritor e investigador escriba cosas en contra de la religión? ¿A quién le puede contrariar? ¿A qué gobierno? Bueno, este señor lo llevaron a la cárcel por eso. Como si estuviéramos viviendo los tiempos de la Inquisición. Todavía, le decía yo a mi esposa, temprano. Como si tuviéramos todavía la Inquisición, la persecución religiosa por motivos de creencias. Y se te meta en la cárcel porque escribes muchos libros en contra de la fe. La nueva Inquisición y la última Inquisición, pues. De los años 70 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología.
Bueno, disculpe usted acá, me saltó una línea aquí. Su postura crítica lo llevaron a la cárcel y a la expulsión de países como Cuba y Venezuela. ¿Mm? Venezuela no dice que es muy cristiana, el gobierno venezolano. Pero en los años 50, imagínate, usted, no estamos hablando del chavismo, no había llegado ningún Chávez todavía, estamos hablando de los años 50 en Venezuela, así como de la exclusión de la orden jesuita en el año 69, lo excluyeron, lo excomulgaron, excomunicado. Usted vio la película John Wick, John Wick 1, 2, 3 y 4, se la recomiendo, John Wick, excomunicado. Todo el mundo a perseguir a John Wick, a matarlo, porque fue excomunicado. De los años 70 se dedicó a la investigación en el campo de la parapsicología, en particular del fenómeno ovni y de su relación con la religión y la historia humana. Había publicado varios libros sobre el tema y fundó el Instituto Mexicano de Estudios Paranormales, del que presidió el primer gran congreso internacional de ese instituto en México. Sus obras literarias del año 50 al año 70. En el 57, mientras estaba en Cuba, escribió su primer libro, Los 40 casos de injusticia social, debido a la presión del gobierno de Batista, del entonces gobernador de Cuba. En el año 57 fue trasladado a Puerto Rico. En el año 58 lo excomulgaron, lo botaron de Cuba por haber expuesto 40 casos de injusticia social del gobierno cubano, obviamente, de Batista, aún antes de los Castro. Así que no podemos hablar, no podemos decir que este señor, ¿verdad? Era un fanático antifidel, porque pues la injusticia la comete cualquier gobierno, hermano. Las injusticias las cometen cualquier gobierno, de cualquier corte religioso y político. Llámese marxista, llámese capitalista. En el año 68, mientras estaba en Puerto Rico, escribió el libro Mi iglesia duerme, en la que afirmaba que la iglesia era de mente cerrada y denunciaba lo que consideraba el pobre espíritu evangélico de alguno de sus líderes y lo que consideraba irracional de alguno de sus dogmas, de los dogmas cristianos, ¿no? Y sobre todo pues de la iglesia católica acá, por lo que fue excluido de la orden jesuita. Ya, no te queremos aquí, eres un rebelde, muchacho loco. ¿Ah? Usted es un rebelde, váyase de aquí, no lo queremos aquí. Usted es un muchacho loco que opina de modo independiente, que opina y da su opinión y tiene su comprensión del mundo y de la vida sin necesidad de seguir a lo que opina nadie más, sino una opinión propia, un criterio propio. Muchacho loco. Salvador Freixedo. En el año 70 apareció en Venezuela el libro Amor, Sexo, Cortejo, Matrimonio e Hijos. 5 realidades en la evolución. Mitos religiosos en las religiones humanas. Ese lo publicó en Venezuela. Fue encarcelado en Venezuela y posteriormente expulsado de Venezuela. Imagínese usted en la década de los 70. Por haber denunciado mitos, hermanos, creencias y mitos y supersticiones de los creyentes católicos. Venezuela era muy católica todavía, ¿verdad? En los años 70. Como todavía lo es. En ese entonces era un pecado, hermano. Una nueva inquisición, pues. Comenzar a opinar en contra de la iglesia y del gobierno de turno. ¿Por qué un gobierno tendría que apresarte por tus ideas religiosas? Un gobierno que no sea el Vaticano, pues. ¿Por qué un gobierno que no sea el Vaticano tendría que ponerte preso por tú decir Cristo es un demonio? ¿Por qué? ¿Por qué no le conviene a un gobierno decir que los dioses de este mundo y de las religiones de este mundo son demonios? ¿Por qué no le convendría a un gobierno? Échale cabeza, hermano. ¿Por qué habría que ponerte preso? O excomulgarte o exiliarte de tu país? ¿Por qué no le conviene a los gobiernos del mundo que usted deje la religión? Que tú te declares ante religioso, ante religiosa. ¿Por qué no le conviene a ningún gobierno? ¿Cuál es la conexión al final, entonces? ¿Cuál es la conexión entre los gobiernos de este mundo y las religiones de este mundo? ¿Habrá conexiones? Usted y a mí nos han hecho creer que no la hay. A usted y a mí nos han hecho creer que no la hay, pero si usted supiera el origen de las religiones, usted se va a dar cuenta que quienes gobiernan, porque ¿quién gobernaba, hermano? Echa cabeza conmigo. ¿Quién gobernaba Europa hace unos 400 años? ¿Quién gobernaba Europa
de donde viene el cristianismo, ¿cierto? Para América Latina y para Norteamérica. ¿De dónde viene el llamado cristianismo para estos lados del mundo? De Europa. ¿Quién gobernaba Europa hace 500 años? El Papa. Toda Europa la gobernaba el Papa. El Papa era el rey. No era una figura solamente religiosa, espiritual. No, era un rey sobre toda Europa. Mandaba. El Papa decidía las vidas, sobre las vidas de los europeos hace 500 años apenas. No estamos hablando hace 2000 años, hermano, 3000 años, 5000 años. Estamos hablando hace 500 años. Cuando comienzan a aparecer las naciones europeas, ya con mayor identidad cada nación, ¿quién gobernaba y decidía las vidas humanas? ¿Quiénes vivían, quiénes morían? ¿Quién llamaba a la guerra en nombre de Dios, del supuesto Dios verdadero de los libros? ¿Quién llamaba a matar, a masacrar pueblos en nombre del supuesto ser supremo del libro? El Papa, un demonio, un satanista, como lo es cualquier masón jesuita de alto grado. Uno no sabe si este señor Freixedo, si este autor que le traemos hoy, llegó a ser un grado alto, un satanista de grado alto en la orden jesuita, ¿verdad? Y no lo sabemos. Bien puede que sí, pero bien puede que después de haberlo sido se arrepintió de todo eso y se salió de todo eso y comenzó a tirarle a la Iglesia Católica y comenzó a tirarle a la religión, al fraude de la religión, al fraude de la Iglesia Católica, al fraude de los libros, de los dioses falsos en todos esos libros. Y usted ve cómo se le persiguió después, escarcelado, exiliado, perseguido. Como lo he dicho también y lo vuelvo a decir, el autor que estuvimos leyendo antes de el autor Biglino, el doctor Biglino, muy leído por el mundo entero, pero en Estados Unidos está vetado. Vetado por el gobierno de los Estados Unidos para dar sus charlas que él da por todo el mundo. En Estados Unidos no tiene entrada Mauro Biglino. ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos tendría que vetar a un estudioso, a un gramatólogo, a un erudito de los idiomas antiguos como Mauro Biglino? ¿Por qué o sea, ¿qué relación hay? ¿Por qué tendría que defender el gobierno de los Estados Unidos a toda la doctrina católica o evangélica o de cualquier rama del cristianismo y no dejar entrar a un predicador, a un maestro, porque no es ni predicador, no es religioso para nada? ¿Por qué no le conviene al gobierno de los Estados Unidos? Bueno, muy obviamente porque los gobiernos de este mundo están intrínsecamente ligados a las religiones que cree cada quien en cada país. Los gobiernos de este mundo, a los fraudes religiosos y a las religiones y a los falsos dioses que se predican en cada país. Los gobiernos de cada país, muy obviamente. Usted es cristiano y usted va a Rusia, usted corre peligro de que lo metan preso. Pero no es solamente, ¿verdad?, el que un gobierno apoye la predicación de tal religión en su país. Es también que los gobiernos de este mundo se oponen a la predicación de otras religiones en sus países donde tal religión gobierna. ¿Cuál es el temor? Esa es la pregunta al final. ¿Cuál es el temor de los gobernantes de este mundo? ¿Por qué temen que un supuesto loco, un supuesto conspiranoico, pueda hablar y entrar a decir 3 cosas de lo que ha aprendido? ¿Por qué se opondría a un gobierno? Si no tuviese algo que temer, Por eso es que se oponen, porque temen que un estudioso de esto diga 3 cosas y tres personas le escuchen. Porque al final no va a escuchar mucha gente, siempre va a escuchar muy poca gente. Cualquier cosa nueva, revolucionaria, radical, y sobre todo en estas áreas religiosas, en estas áreas que llamamos, ¿verdad?, de la fe. Desde el año 70 al 2012, desde el momento en que se apartó de la orden jesuita, se dedicó al estudio de los fenómenos paranormales, considerándolos una ventana a otras realidades y dimensiones de la existencia. Era un investigador, hermano. Salvador Freixedo. No tenía miedo a nada ni a nadie. Era un investigador. Honesto consigo mismo. Dejó la fe, dejó el, ¿cómo decimos?, el hábito católico, porque entendió el fraude de la fe católica cristiana.
y de los dioses del cristianismo y de los libros cristianos. Ha publicado más de 30 libros, muchos de ellos discutiendo una posible relación entre la religión y los llamados extraterrestres, hermanos, las llamadas civilizaciones de otros mundos, los llamados dioses de otras tierras, de otros mundos y sus naves, tales como el libro Extraterrestres y Creencias Religiosas. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Imagínate usted. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan, las doctrinas vuelan. 1971. Luego publicó El Diabólico Inconsciente, Parapsicología y Religión. El diabólico inconsciente. La relación entre lo que es la psicología, la psique, el alma humana, la mente humana, con la religión, con lo que es la fe y la religión. Visionarios, místicos, luego publicó el libro Visionarios, místicos y contactos extraterrestres. La religión en la parapsicología y en los ovnis, eso fue en el año 77. La conexión entre lo que es la fe, lo que llamamos fe y religión, con todo el tema de parapsicología, de salud mental, con todo lo que es el tema de la salud mental y el tema de las naves, hermanos, de los avistamientos de naves no identificadas, voladoras, los ovnis, y las relaciones entre esas tres cosas. Este es uno de los... Bueno, hermano, yo no sé si yo he recomendado muchos autores, creo que he recomendado algunos que otros, pero si yo le voy a recomendar en estos últimos tiempos algún autor a quien me está leyendo y oyendo en este tiempo, por estas vías, si yo le voy a recomendar a usted en idioma español, que me han preguntado incluso algunos amigos, discípulos, seguidores, familiares incluso me han preguntado, Teo, ¿a quién recomiendas en tu entonces, Teo? Si ya tú no oyes a los predicadores cristianos, si ya tú no oyes mucho predicador, mucho pastor cristiano, mucho apóstol, mucho profeta, si ya tú no oyes a nadie casi, ¿a quién oyes tú? ¿A quién estudias tú? Si yo voy a recomendar a alguien en idioma español, voy a tener que recomendar a este autor, Salvador Freixedo. Hay muchos, hermanos. Yo le pudiera hablar a usted de muchos, de varios, pero si vamos a tener que quedarnos con unos pocos, ¿verdad? Para poder profundizar en lo que estudiamos y no esparcirnos mucho, no, ¿cómo decimos en español? No distraernos mucho y no desviarnos mucho de lo que es el estudio sistemático, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Yo le voy a tener que recomendar a este autor. Bueno, aparte de recomendarle al anterior que hemos traducido en vivo, el doctor Biglino, a quienes somos lingüistas, ¿verdad? A quienes somos traductores, lingüistas, ¿verdad? Pues Biglino es de lectura obligada para poder salir de mucha religión y de mucha religiosidad. Biglino hoy en día, es de lectura y de estudio obligado casi, ¿no? A quienes somos gramatólogos, filólogos, etimólogos, literatos, Biglino en todo caso, pero ya en estas otras áreas más hacia la psicología, imagine usted, hacia el estudio de la mente humana, del alma humana, ¿verdad? Más hacia el área de lo que son todas estas experiencias que el mundo llama paranormales y doctrinales y dogmáticas. Freixedo es un autor obligado de estudiar por todo su bagaje, digamos, ministerial. Fue un sacerdote, imagine usted, fue un llamado ministro católico, ¿verdad? Y todo lo que conlleva eso, aparte de haber sido posiblemente un profundo conocedor de misterios y de secretos de los mundos que gobiernan este mundo, como porque fue pues fue miembro de la orden jesuita por más de 30 años. Si usted va a escuchar algún radical, algún rebelde volteado en contra del Vaticano, usted tendría que escuchar a Biglino, usted tendría que escuchar a Freixedo. A los rebeldes, hermano, a quienes hoy le tiran a la religión y a los satanistas de este mundo, a los pedófilos de este mundo, los genocidas pedófilos que nos gobiernan desde Washington y desde el Vaticano. Los dos grandes centros, ¿verdad?, de gobierno del mundo. Bueno, Londres también, pues, quienes nos gobiernan desde Londres, desde el Vaticano y desde Washington. Mire este otro libro que escribió Salvador en el año 78, Israel, un pueblo de contactados, pueblo contacto, un pueblo de contactados. Como queriendo decir que medio mundo judío y medio judío que ha vivido por este mundo es un brujo, un contactado o un brujo o una posible persona que tiene contactos con dioses
y con extraterrestres de otros mundos, el pueblo judío. Pueblo Contacto, 78. Luego escribió el libro 60 casos de ovnis, 60 casos de abducciones de naves, experimentos, hermano, experiencias, hermano. La gente tiene cualquier experiencia, ¿oyó? Por ahí dicen en mi pueblo, cuando el río suena es porque piedras trae. Hermano, ¿usted sabe cuántos miles de casos desde hace, no sé, 50 años, 100 años, no sé, desde que hay reportes y reportajes y grabaciones de personas por el mundo entero contando sus experiencias de abducción, de que fue levantado por una nave y se lo llevaron? ¿Usted sabe cuántos miles de libros se han escrito sobre este tema en el mundo, en cualquier idioma del mundo? Es un fenómeno, hermano, es un tema. Es un tema que hay que hablar, que hay que investigar. Es un tema que ninguna religión explica mucho en sus libros. Ninguna religión, ni la Biblia, ni el Corán, ningún libro adentra en esos temas. Ninguna religión. Y cuando le preguntan al Papa, cuando le preguntan al otro, le ponen el micrófono al pastor, al apóstol, al Papa, a cualquier clérigo de cualquier religión de este mundo, preguntándole sobre estos temas, se hacen los locos, voltean, apagan los micrófonos, se hacen los locos, cambian el tema. No hablan mucho de estos temas. ¿Por qué? Igual que lo hacen los presidentes del mundo, ¿cierto? Los presidentes y los gobernantes de este mundo. Porque el Papa, ¿quién es? Pues el Papa es un gobernante de este mundo. ¿Quiénes son los apóstoles y los profetas de este mundo? Son gobernantes de sus congregaciones, gobernantes de su fe de ellos y de sus congregaciones y de sus diezmos de ellos y de sus cuentas bancarias de ellos. ¿Por qué agoniza el cristianismo? Lo escribió en el año 83. ¿Por qué está muriendo el cristianismo como religión, como fe? ¿Por qué? No es que está creciendo en el mundo, hermano. Sepa usted, lo he dicho varias veces por aquí. Ese cuento de que el cristianismo es la religión que está creciendo con más adeptos por el mundo entero no es verdad. Estadísticamente hablando, no es así. Se sabe, y por estudio y por estadística, que el Islam se está llevando a cualquier otra religión en el mundo entero, hoy por hoy, en el mundo entero. Es el Islam, no es el cristianismo. Si vamos a hablar de alguna religión que esté creciendo más que otra, le estoy contando yo a usted aquí, que no es el cristianismo. ¿Por qué está muriendo poco a poco? ¿Por qué ya Europa no es cristiana como lo era hace 400 años, 300 años? ¿Por qué el fenómeno ateísmo? ¿Por qué el fenómeno de ateísmo en Europa sobre todo, y en los Estados Unidos y en Canadá? En el primer mundo, que llamamos el primer mundo, ¿por qué el fenómeno del ateísmo y del abandono del cristianismo para irse al ateísmo o al Islam? En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor habría que leer este libro de Salvador Freixedo. Mire acá, diccionario sulfúrico. Bastante curioso este tema, este título para un libro. Sulfúrico, sobre azufre. Que sabrá Dios sobre qué trata este libro. También lo escribió Curanderismo y curaciones por la fe. Lo escribió en el año 83. Curanderismo. Mire los temas que abarcó, ¿verdad? De investigación que abarcó Salvador Freixedo. Defendámonos de los dioses, de los llamados dioses de este mundo, de los libros de este mundo, 1984. Defendámonos de esos dioses. Las apariciones del Escorial, las apariciones marianas de la Virgen en la región del Escorial, allá en España, en el año 85. Apariciones marianas, se puso a investigar todo eso también, Salvador Freixedo. Religión, política y microcefalia. Imagínese usted. Religión, política y microcefalia. ¿Qué relación puede tener la microcefalia con la religión y la política? ¿Usted sabe lo que es la microcefalia? La microcefalia es el cerebro chiquito, tener el cerebro y la cabeza chiquita. Microcefalia. Desde pequeño, algunos bebés, ¿verdad? Sabrá Dios en qué países se dará esto más que en otros países, pero desde pequeños algunos bebés no desarrollan mucho el cerebro, no crece a sus tamaños normales, de modo que algunos bebés sufren de esto. Me imagino que en algunas partes del mundo será esto más notorio, ¿verdad? Más común que en otras partes del mundo. La microcefalia. ¿Qué relación puede tener los cerebros chiquitos
con la política y con la religión. Imagínense usted, habría que leer. Muy interesante ese título, ¿verdad? Habría que leer qué dice este autor sobre eso. El cristianismo, un mito más, que es este libro que vamos a estar leyéndole. Lo escribió en el año 86. El cristianismo como uno más de los mitos religiosos y fraudes religiosos de este mundo. Los curanderos. Imagínense, una investigación sobre los curanderos, el año 87. La granja humana, y entre paréntesis, ellos, los dueños invisibles de este planeta. Imagino que se estará refiriendo él aquí a los llamados, ¿verdad?, demonios, los llamados extraterrestres, demonios, ¿verdad?, que gobiernan este mundo, adueñándose de los gobernantes y haciendo pactos con los gobernantes de este mundo, con los presidentes y reyes de este mundo, ¿cierto? En el año 89 escribió el libro La amenaza extraterrestre, imagínese usted. Luego un título muy sugerente, este que viene acá, Interpelación a Jesús de Nazaret. Una interpelación como si fuese un acusado en un banquillo, en un tribunal. Una interpelación en el año 89 a Jesús de Nazaret. Apariciones religiosas, mito o realidad. Una explicación a fenómenos como el de Villa Alemana. Muy curioso, ¿sabes? ¿Dónde habrá sido esto? Villa Alemana. Una explicación a los fenómenos de estas apariciones. A lo mejor fueron apariciones marianas en esta región de, imagino, España o Alemania, no sé dónde, en el año 89. El siguiente, en el año 91, el libro Los Contactados. Imagino que habrán sido reportajes o entrevistas a personas que dicen haber sido tomadas, abducidas, contactadas por seres de otros mundos, por seres demoníacos, obviamente. Porque todo ser llamado extraterrestre, hermano, sépalo usted. Todo ser llamado extraterrestre, o toda entidad, todo espíritu, toda raza, ¿verdad? Todo este fenómeno y toda esta pregunta filosófica que nos hacemos los humanos, ¿estamos solos en el llamado universo o hay otras vidas y civilizaciones en otras tierras? En el llamado universo, como la gente gusta de creer, que el llamado universo ¿verdad? Es todo un mundos de mundos, planetas de planetas. ¿Ah? ¿O estamos solitos como ahora me pregunto yo? Porque yo no me hago esa pregunta ya, me la hago de otro modo. La pregunta mía es, ¿estamos solitos en esta tierra plana? En esta tierra plana. ¿Estamos solitos o hay más civilizaciones, hay más mundos y más civilizaciones diferentes a la humana, a nuestra civilización humana? Contactados, el año 91. Mire ahora acá, los hijos de la nueva era, año 92. Los hijos de la nueva era, aquí nueva era con mayúscula, como quizás haciendo referencia al movimiento de la nueva era, ¿no? Todo lo que es la metafísica más última, ¿cierto? Los ovnis, una amenaza para la humanidad, una pregunta, el año 92. Un ufólogo, como muy pocos en español, en inglés hay muchos más, en francés también, hermanos, pero en español son muy pocos los ufólogos respetados. Freixedo es uno de ellos, muy citado hoy por hoy en muchos canales llamados, ¿verdad?, supuestos canales conspiranoicos, llamados conspiranoicos por YouTube, por cualquier red social. Salvador Freixedo es un autor citado obligatoriamente. Biografía del fenómeno OVNI del año 92. ¿Qué son los OVNIs? ¿Qué son las naves no identificadas, las naves voladoras no identificadas que las vemos por todas partes? Yo conozco personas, hermanos, yo conozco amigos, tengo amigos, muchos, que han visto ovnis, que me han dicho que han tenido experiencia. Conozco amigos pastores cristianos, profetas, llamados profetas cristianos, llamados apóstoles cristianos, llamados pastores cristianos, que me han contado sus experiencias de haber visto naves voladoras no identificadas, no humanas, muy grandes, muy resplandecientes, muy rápidas, ¿no? En experiencias que yo lo que hago es escucharlo y yo digo, bueno, chévere. Yo lo que hago es escucharlo, chévere. No puedo negar, no puedo decir, no, eso lo que viste viste una ilusión, estabas borracho, estabas drogado. No es mi reacción realmente. No es mi reacción, no sé cuál es su reacción, ¿no?, ante este tema.
Pero mi reacción no es precisamente preguntar a la persona que me está contando que el día anterior te comiste un plato de caraota o qué te comiste. No, no es mi reacción, hermano. Yo hoy por hoy oigo a la gente. Me considero que soy alguien que puedo escuchar, que puedo oír, que puedo tener una conversación con alguien, que puedo terminar creyendo algunas cosas, que puedo de frente a veces rechazar otras a principio, pero no rechazarlas del todo. Porque me considero una persona ignorante, hermano. Le cuento. Yo me considero una persona ignorante. ¿Será por eso que leo tanto, que busco leer y aprender? Y vivo leyendo, y vivo estudiando, investigando, porque me considero alguien muy ignorante. ¿Usted se considera alguien muy ignorante o usted se considera alguien muy sabelotodo? Dígame usted. El sabelotodo nunca lee nada. Nunca investiga más nada, porque el sabelotodo dice, me lo sé todo, ya lo vi todo, ya lo estudié todo, ya está listo, ya. No me interesa más nada, no me importa más nada, porque yo, en lo que yo sé, es todo, ya. Es todo, debe ser todo, puede que sea todo, y ya no haya más nada que aprender en la vida. Esa es la actitud del sabelotodo, del orgulloso sabelotodo. Pero los ignorantes, siempre estamos como, ¿podrá ser verdad o no? Los ignorantes siempre estamos como, bueno, ¿quién sabe? Terminamos al final diciendo, ¿quién sabe? ¿Qué son los ovnis? Año 93. Fenómeno ovni, evidencias. Año 93. En los límites del universo. Año 94. Ovnis y dioses depredadores. Imagínese usted. Depredadores, los ovnis. Bueno, usted me escuchó el video anterior, ¿no? Hace 1 o 2 videos, los que vienen escuchándome por acá en vivo en Facebook. Ustedes me escucharon. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Y el famoso científico de Harvard, Avi Loeb, hablando sobre la llamada nave esta, viral, que todo el mundo habla hoy por hoy, la llamada supuesta nave que terminaron diciendo que se desmembró en varias partes, porque al final terminaron diciendo que no era una nave, al final volvieron al discurso diciendo era una roca, no se preocupen. Habían dicho al inicio era una roca, después dijeron es una nave inteligente, y después volvieron a decir no, es una roca, sí es una roca y se desmembró en varias partes. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el vicepresidente? Bueno, en esa nave viajan, dijo así, o ángeles o demonios, en esa nave. Uno se queda preguntando, ¿los ángeles viajan en nave, señor vicepresidente? Aclárenos, por favor. Aclárenos cómo es eso que usted dice que los ángeles viajan en naves. Aclárenos, por favor, porque no es lo que dice la Biblia, señor vicepresidente. No es lo que dice el Corán, no es lo que dice... No es lo que dicen los Vedas hinduistas. Aunque los Vedas hinduistas sí lo dicen más de frente realmente. Porque al final es verdad. ¿Qué estaba diciendo el vicepresidente? ¿Una mentira o una verdad? Es la pregunta final. ¿O ángeles o demonios? Dijo el vicepresidente. Todo el mundo se quedó así en la sala. ¿Qué sabe el vicepresidente que no sabemos nosotros? Todo el mundo en la sala se quedó viéndose unos con otros. Ovnis y dioses depredadores, las religiones que nos separan, el año 95. Videntes, visionarios y vividores, año 98. Está bueno este título. Visionarios y vividores. Año 98. Un gallego llamado Cristóbal Colón, supuesto gallego, ¿no? Que dicen que Cristóbal Colón era veneciano, otras fuentes dicen que era italiano. Redescubridor de América, como no siendo el que de verdad descubrió América, sino que la redescubrió porque alguien se le adelantó. Este fue en el año 2002. Cristóbal Colón. La España de Z, no sé qué significará esto, el año 2010. Y finalmente el libro, uno de los libros más leídos de Freixedo, Salvador, Teovnilogía. Teovnilogía, la relación entre los dioses, los supuestos dioses de los libros, y los ovnis, las naves voladoras, el origen del mal en el mundo, 2012. Theoufology. En español, sí, en inglés, Theoufology, teovnilogía. El origen del mal en el año 2012. Ese voy a tener que comprármelo. Por lo menos ese voy a tener que también, creo que ya me lo descargué en formato EPUB. Quien quiera alguno de estos títulos, hermano, hable conmigo. Se lo tengo en PDF, pues. O en EPUB para que lo lean su tablet, o lo lean su computadora en formato PDF, y si no, cómpreselo originalito por Amazon. Es mi invitación.
Si no, bueno, cómprese por lo menos el que vamos a comenzar a leer hoy, El cristianismo, un mito más, año 86. Pero ya hemos estado hablando aquí por cuánto tiempo. Les pregunto yo a ustedes, quienes me están siguiendo, hora y 14. Vamos a ver si leemos un tantito. Si leemos un tantito acá. Reflexione usted conmigo, hermano. Le invito a usted a abrir su mente una vez más. Abra su mente, abra su alma, abra sus oídos, ¿cierto? Comienza este libro, hermano, Salvador Freixedo, ¿verdad? Un profesor, imagínese usted, un catedrático. Haciendo un llamado y haciendo un estudio de lo que es el mitismo, de lo que es la mítica o mitismo, lo que es los mitos, las historias de antaño, el estudio de las historias y de las creencias antiguas. Mire usted, un mito es una creencia falsa, supuesta creencia falsa basada en hechos reales. Mire cómo dice él, reales, acaecidos hace mucho tiempo. El llamado Jehová, Yahvé y el Cristo de los libros existieron en la realidad. Y en torno a ellos la mente humana se ha dedicado a fabular hasta llegar a construir esta mastodóntica institución hueca que se llama Iglesia Cristiana. Mire la denuncia que hace Freixedo después de haber sido un sacerdote, hermano. Imagine la decepción que puede sentir un pastor, un apóstol, un profeta, un sacerdote por tantos años. En mi caso yo me identifico con Salvador. Yo me identifico con Salvador, hermano. Yo fui misionero cristiano por muchos años. Fui pastor cristiano por varios años también. No tantos años como este señor. Imagine usted, sacerdote, jesuita. Era un militar. La orden jesuita es una orden militar, sepa usted. Era un militar, era un templario moderno de todas estas creencias y de todos estos dioses. Y abandonó todo eso para denunciar el fraude que es esta institución. Que en la actualidad amenaza, mira cómo dice Freixedo, amenaza con traer ruina por todas partes. El autor prueba, aquí pues ya el que hace la introducción acá, refiriéndose al autor, el autor prueba con sólidos argumentos por qué el cristianismo es un mito religioso más de tantos en el mundo que hay por el mundo. Uno más, nada diferente. En nada diferente de los otros que han entontecido las mentes de los humanos a lo largo de los milenios. Las bases de su argumentación son la historia de la Iglesia, tan desconocida de sus fieles, y la comparación de las creencias cristianas con las otras religiones. Salvador Freixedo no teme que los jerarcas eclesiásticos lo excomulguen, porque sabe que estos ya no creen, estos fraudulentos multimillonarios, jerarcas, el Papa y todos sus cardenales, y todos los llamados apóstoles evangélicos y mormones, y los llamados profetas de cualquier rama del cristianismo por el mundo, no temen que lo excomulguen porque sabe que estos ya no creen ni en la esencia ni en la eficacia de semejante maldición canónica, y prefieren ignorar y seguir recalentando el viejo y rancio caldo dogmático litúrgico con el que mantienen dormidas las mentes de los simples fieles. El hecho de ser el autor un sacerdote y sus 30 años de permanencia en la orden de los jesuitas hacen de esta obra un documento denunciador de primer orden. Hermano, amigo, pastor, ministro de cualquier religión que me estés escuchando en esta hora. Y si me estás escuchando por primera vez, es mi llamado también. Yo me uno a Salvador. Salvador murió de ¿cuántos añitos? Nació en el 23 y murió en el 19. ¿Cuántos años para ver? 77 más 19. ¿Cuánto da? 77 más 10 da 87, más 9, 96 añitos murió Salvador, vale, el profesor. Qué tristeza, me da una tristeza saber que Salvador ya se fue. Hace unos 5 años, hace unos 6 años, 7 años, falleció Salvador Freixedo Tavares, entre otros más por ahí. Pero qué tristeza, murió el profesor. Mira este libro, seguimos aquí. Mítica, un estudio sobre la mítica. ¿Qué es un mito? Hace la pregunta aquí el autor. ¿Qué es eso? ¿Qué es un mito? La tarea de definir qué es un mito no es nada fácil.
De hecho, los grandes investigadores de este tema, como son Eliade, Mircea Eliade, Levi Strauss, Jan de Vries, Bues, Andrew Lang, Friedrich Müller, Sike, C.G. Jung, Goldhammer, etc., discrepan entre sí acerca de su significado sociológico y de su interpretación. Comienzan por hacer grandes distinciones entre lo que es un mito, una leyenda, una saga, un cuento popular o una tradición, llegando a unas profundidades psicosociológicas bastante difíciles de entender, que por otro lado en nada ayudarían a la mejor comprensión del propósito de este libro. Por eso, sin dejar de tener en cuenta lo que aquellos autores han dicho sobre las características fundamentales del mito, nosotros nos fijaremos más en la idea general que la gente tiene de los mismos, ¿sí? Según la acepción más común, un mito es un conjunto de creencias falsas que se refieren a dioses, a héroes o a seres imaginarios que en tiempos pasados intervinieron positiva o negativamente en las vidas de los hombres. Estas creencias conllevan ciertos ritos, ceremonias y tradiciones supuestamente exigidos o sugeridos por este tipo de seres. Los mitos, al tratar de seres extrahumanos y con frecuencia suprahumanos, que trascienden los límites de las vidas de los mortales, suelen tener un carácter religioso, aunque sus protagonistas no sean con frecuencia un modelo de bien obrar y sus acciones dejen bastante que desear según los cánones de la moral humana. Hermano, se lo pongo como un ejemplo. Le pongo un ejemplo más o menos a ver si usted está entendiendo lo que estoy leyendo acá. Un mito entonces tiene que ver, obviamente, como dice acá la definición, sobre los dioses, ¿cierto? Dioses de libro, de cualquier libro, de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Un mito. Una leyenda tendrá más que ver con personajes del vulgo, del pueblo, que no son quizás considerados dioses, o no han sido, o no lo fueron, o no lo son, considerados personajes divinos, o con características ¿verdad? Divinas o suprahumanas, con superpoderes, como por ejemplo una Sayona, la leyenda de la Sayona. Yo le pregunto a usted, al que es venezolano, al que es colombiano, al que es latino, la leyenda de la Llorona, ¿ah? En México, imagina usted, México, Venezuela, Colombia, Cuba, el Caribe, y por todas partes la Llorona. Sepa usted que la Llorona es una leyenda muy bien conocida desde México hasta Argentina, y en cada parte, la Sayona, como la llamamos en Venezuela, la Sayona, la misma Llorona, hay hasta una película sobre la Llorona, sobre los supuestos orígenes de este personaje tan legendario, imagine usted, en la cultura popular, los cuentos que se cuentan y las variaciones del mismo cuento dependiendo del país. Cómo comenzó, en algunos países comenzó en tal año, en tal época, en otros países comenzó la leyenda aún más anteriormente. Cómo en Venezuela se adora hoy por hoy a una llamada María Lionza, que algunos dicen que esta María Lionza fue una indígena, una princesa indígena, un Huaycaipuro, se le adora, se le invoca a un llamado Huaycaipuro. La historia de un Huaycaipuro, que no se dice que sea un dios como tal, pero que hay gente que invoca a Huaycaipuro como si fuese un dios. Entonces la diferencia entre un mito, un personaje que llamamos mitológico, como decir un Zeus, ¿sí? Un Zeus de los dioses griegos, a decir un José Gregorio Hernández venezolano, beata, un santo ahora católico, un nuevo santo, uno más, de tantos ídolos en el catolicismo, uno más, venezolano. Qué orgullo, ¿verdad? Ahora los venezolanos tenemos nuestro propio ídolo ya institucionalizado. Nuestro propio, un nuevo Dios humano. Un nuevo Dios humano a quien invocar y a quien adorar. Humano, como usted y como yo, nacido de mujer. Como usted y como yo, nada diferente de usted, nada diferente de mí. Suelen tener un carácter religioso, como ya dijimos acá. Otra característica de los mitos
es la complejidad y la confusión de las mutuas relaciones entre los diversos dioses y héroes. Cuando estos son seres humanos glorificados, sus acciones se distorsionan y se exageran enormemente, de modo que estén a la altura de las de los seres suprahumanos, ¿cierto? Parte importante de las creencias mitológicas es la relación que los dioses tienen con los mortales, los llamados mortales, pues usted y yo, haciendo que estos cambien sus hábitos de vida o adquieran, perdón usted aquí, se me fue acá, pues se me fue la página aquí, perdón usted. A ver, ya va, parte aquí. Es la relación que los dioses tienen, haciendo que estos cambien sus hábitos de vida o adquieran costumbres y tradiciones nuevas, que con frecuencia son bastante raras y antinaturales. En este caso, prescindiremos en parte de lo que algunos mitólogos nos dicen acerca de que los mitos, en el fondo, son ideas arquetípicas o modelos que la humanidad debe tratar de imitar o hacia los cuales debe tender. Sin embargo, si tendremos en cuenta las características fundamentales que aquellos les asignan a los mitos, para ver si las mismas están presentes en el cristianismo. Hay otra corriente de pensamiento en cuanto a los mitos, que sostiene que estos, lejos de ser una pura fábula irreal, son por el contrario una realidad distorsionada, tanto por el paso del tiempo como por la mente del pueblo. Pero en el fondo, tanto mitos como leyendas proceden de hechos históricos. Es mi creer también, hermano, es mi creencia. Si a mí me preguntan hoy por hoy, y todo el debate académico, todo el debate filosófico, histórico, sobre si el llamado Jesús de los cristianos existió o no existió, mi respuesta es claro que existió, Dios mío. Hay muchos libros. La pregunta no es esa, la pregunta no es si existió o no existió, Teo. ¿Por qué tú no crees en Cristo? Tú dices que Cristo no existió, por eso es que tú no eres cristiano ya más, Teo, como me han preguntado tantas veces. Porque tú ahora dices que Cristo no existió. No, yo no digo que Cristo no existió, el llamado Jesucristo, que hoy por hoy no creo que haya sido un individuo, sino una raza de individuos llamados Cristos, los bañados en oro, los ungidos en oro. En oro, eso es otro tema, lo vamos a hablar después. Sus naves, sus cuerpos se sumergían en piscinas de oro. Eso lo vamos a hablar después, esos son temas más profundos que no podemos, son otras investigaciones, son otros temas, los llamados Cristos, porque ¿de dónde viene el término Cristo? Repita conmigo, el término Cristo viene del vocablo Crisos, que en griego significa dorado, bañado en oro, ungido en oro, cubierto de oro. Como un sol, pues, como un sol. El sol, bueno, el sol es otro tema, ¿verdad? Solo un tema largo, hermano. Ese objeto que usted ve en las mañanas, cuando usted voltea para el cielo, durante todo el día. Un tema muy largo. Crisos, en griego, oro. Cuando usted mete la T, de ahí viene el llamado, fonéticamente hablando, fonológicamente hablando, en el inglés. La T de la voz pasiva, de los verbos adjetivados, ¿no? y del participio pasado, esa T en los verbos regulares, que usted ve en el inglés, porque siendo el inglés un idioma tan influenciado por el griego, como lo es, y el sonido de la D, al final, cuando decimos dorado, esa misma D al final de muchos verbos y del participio pasado de muchos verbos, ese vocablo terminó estando ya después en un nombre que se volvió un nombre para esos que se bañaban en oro, para esos reyes que se creían dioses y se bañaban y se cubrían en oro. Los Cristos, los bañados en oro, los ungidos, los crisostos. De ahí viene el nombre Crisóstomo. De ahí viene el nombre Christopher, Cristóbal. Hermano, el cuento es largo, pero no me voy a meter en ese cuento ahorita. No estamos en cuentos lingüísticos en este día, en este momento. No estoy explicando cuentos muy lingüísticos que digamos. Estoy hablando hoy de cuentos más generales y hoy hablando de lo que es, a modo general, de lo que son los mitos.
¿sí? Los mitos como tal, de cada religión, de cada cultura, a modo general, ¿no? En la humanidad entera. Mire acá. Estos hechos históricos pueden haber sucedido hace muchos miles de años, y esta es la razón de que hayan llegado hasta nosotros tan deformados y en la actualidad parezcan tan fantásticos y hasta tan absurdos en muchas ocasiones. ¿Sí o no? ¿Mm? Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la primera y la segunda manera de ver un mito consiste en la existencia o no existencia de un hecho real que haya dado lugar a la creencia posterior. Sin embargo, los dos puntos están de acuerdo en admitir que los hechos, tal como se cuentan en la actualidad, son inadmisibles, o en otras palabras, no pudieron suceder tal como son narrados ahora. Los defensores de la irrealidad sostienen que la mente humana crea el mito inconsciente y paulatinamente para ponerse una meta que alcanzar o bien llenar ciertas profundas necesidades anímicas. Por otro lado, los defensores de la realidad propugnan que la mente humana, alrededor de un hecho remoto y de alguna manera extraordinario, se dedica a fabular, convirtiéndolo igualmente en propósito que conseguir o en motivo que recordar. Yo me inclino, como ya lo vengo diciendo, a la segunda teoría, al hecho de creer que muchos mitos, muchas leyendas populares, muchas creencias, muchas religiones tienen su origen en hechos históricos que luego, con el pasar de los años, de los centenios, de los milenios, los pueblos van exagerando, van distorsionando, van cambiando con propósitos puntuales por parte, sobre todo, de los gobernantes de esos pueblos, que van dirigiendo la forma en que se va conociendo el mito, porque son los que escriben. ¿Quiénes son los que escriben la historia de un pueblo? ¿Es el pueblo mismo o es el gobierno de esos pueblos? ¿O son los gobiernos, los escribas, los cronistas de los reyes, de los papas, de los gobiernos de cada país? ¿Quiénes escriben la historia y los mitos y las creencias de cada país? ¿Lo hace el pueblo como tal o lo hacen los gobiernos de esos pueblos? Pero, real o irreal en sus principios, ambas posiciones sostienen, como ya apuntamos, que lo que en la actualidad se cuenta y tal como se cuenta, dista mucho de ser objetivo, dista mucho de ser lo que de verdad sucedió hace 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4000 años. Como a mí a veces me toca explicárselo a amigos, a pastores, a hermanos. Creernos de verdad que esos libros que hoy leemos, esos libros religiosos, esas historias en la Biblia, en el Corán, en los Vedas, en los textos budistas, en los textos japoneses, en los textos religiosos nórdicos, africanos, asiáticos y de cualquier parte del mundo, creernos que esas historias nos llegan hoy por hoy, editadas y vendidas tal y como sucedieron hace 2000 años, 3000 años, 4000 años, es bastante fantasioso, hermano, es bastante ingenuo, es bastante inocente creer que en efecto fulanito, llámese Abraham, llámese Mahoma, llámese quien sea, nos dice el texto que fulanito tuvo 5 hijos, pero otras versiones del mismo cuento dicen que fulanito tuvo 6 hijos, y otras versiones dicen que tuvo 7, y otras dicen que tuvo 8, otras dicen que tuvo 9. Entonces ese es el tema. Cómo saber, cómo estar seguros cuál es la versión más verdadera, más original, porque hay tantas versiones de tantos cuentos antiguos que hoy se venden y se editan y se venden al mundo, y que usted y yo nos creemos como si fuera verdad de las verdades. Cualquier cosita que diga tal libro sobre tal personaje antiguo y milenario sobre todo. Para los propósitos de este libro, ambas posiciones son válidas. Si bien el autor se inclina más a pensar que la mayor parte de las leyendas y mitos son hechos reales, igual que yo. Salvador y yo coincidimos acá, pero deformados por el paso del tiempo y por los inconscientes deseos del ser humano. Muy de acuerdo estoy con Salvador acá. Debido a la gran distorsión con que estos hechos han llegado hasta nosotros, en nuestros días la palabra mito
se ha hecho sinónima del adjetivo falso, ¿cierto? Un mito es, por lo tanto, en la mente del pueblo, una creencia falsa. No importa su antigüedad, su complejidad doctrinal o todos los ritos misteriosos y venerables de que esté rodeado, ¿cierto? ¿Se cae el cristianismo? ¿Caerá el cristianismo dentro de esta definición? Creemos que sí. A pesar de su antigüedad, a pesar de sus millones de fieles en todo el mundo, a pesar de su elaborada teología y a pesar de los muchos hombres ilustres que a lo largo de los siglos se han declarado cristianos, a pesar de todo eso, creemos que el cristianismo cae en la misma categoría de decir es un mito más. He aquí lo que dice Rudolf Bultmann, el famoso teólogo cristiano, uno de los más eminentes de los últimos tiempos cristiano. El Nuevo Testamento anuncia a Jesucristo. No solo su predicación acerca del reino de Dios, sino ante todo su persona, que fue mitologizada desde el mismo inicio del cristianismo. Los especialistas del Nuevo Testamento no están de acuerdo sobre si Jesús se proclamó a sí mismo como el Mesías o sobre si creyó que era el Hijo del Hombre que iba a venir sobre las nubes del cielo. Si así fuera, Jesús se hubiera entendido a sí mismo a la luz de la mitología. Sea como fuera, la primitiva comunidad cristiana lo vio así, como una figura mitológica. Esperaba que volviese, como la comunidad cristiana esperaba, que volviese como el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo para traer la salvación o la condena en su calidad de juez del mundo. También consideraba su persona a la luz de la mitología cuando decía que había sido concebido por el Espíritu Santo y había nacido de una virgen. Y ello resulta aún más evidente en las comunidades cristianas helenísticas, griegas, donde se le consideró como el Hijo de Dios en un sentido metafísico, donde como un gran ser celeste y preexistente que se hizo hombre por nuestra salvación y tomó sobre sí el sufrimiento, incluso el sufrimiento de la cruz. Tales concepciones son manifiestamente mitológicas, dice Rudolf Bultmann, hermano. El famoso teólogo cristiano, Bultmann. Usted tiene que buscarlo, B-U-L-T-M-A-N, Bultmann, Rudolf. Puesto que se hallaban difundidas en las mitologías de judíos y gentiles y después fueron transferidas a la persona histórica de Jesús. Ya estaban, la figura mitológica de Jesús ya existía aún antes de que apareciera este llamado personaje histórico conocido como Jesús. Aún antes, ya su figura mitologizada existía. Es lo que cree Bultmann, ¿no? Yo creo, yo no sé, bueno, no he estudiado bien esa parte, pero no la he estudiado bien, pero ya Bultmann decía esto. En particular, la concepción del Hijo de Dios preexistente, que desciende al mundo en forma humana para redimir a la humanidad, forma parte de la doctrina gnóstica de la redención y nadie vacila en llamar mitología a esta doctrina, ¿sí o no? Todo lo que cuentan los libros llamados gnósticos, cristianos, una cristiandad gnóstica, un cristianismo gnóstico. Nadie vacila, ¿cierto?, en decir que los textos gnósticos son mitología, ¿cierto? Para el hombre de nuestro tiempo, la concepción mitológica del mundo, las representaciones de una escatología, de un redentor y de una redención, están ya superadas y carecen de valor. Es lo que dice, es lo que termina concluyendo Bultmann en su libro Jesucristo y la mitología. Búsquelo para que usted vea. El famoso teólogo cristiano, él creía en Cristo, él decidió ser creyente en un Salvador, ¿verdad?, en un Dios humano, Bultmann, pero Bultmann estaba claro. Bultmann estaba claro que la preconcepción de la esperanza salvífica en un Salvador mitológico que tenía que aparecer algún día, obviamente ya existía aún antes de la presencia histórica y del nacimiento supuestamente, ¿verdad?, como creen muchos, incluyéndome, histórico de un llamado Jesús. Pero a pesar de esto, Bultmann sigue siendo cristiano, porque piensa que hay algo más profundo que permanece oculto bajo el velo de la mitología cristiana. Y a eso más profundo es a lo que él quiere llegar a través de su método. A este método de interpretación, entre comillas, abro comillas, cito a Bultmann otra vez,
A este método de interpretación del Nuevo Testamento que trata de redescubrir su significado más profundo, oculto tras las concepciones mitológicas, yo lo llamo desmitologización, lo llamaba Bullman. No se propone eliminar los enunciados mitológicos, sino interpretarlos. Esta es nuestra gran diferencia con Bullman, un teólogo inteligente y sincero, que no encubre la evidente realidad de las formas míticas del dogma cristiano como hacen otros. Nosotros, en cambio, no queremos interpretar la mitología cristiana de una manera diferente a cómo se interpretan las obras mitológicas, las otras mitologías, puesto que es igual a ellas, habrá que interpretarla de una manera semejante. Ese es el problema con Bullman, en todo caso. Yo me apego a lo que propone acá Salvador Freixedo. Para nosotros el judeocristianismo es una mitología más, basada en la aparición hace unos 4000 años de un misterioso personaje llamado Yahvé o Jehová, que se manifestó repetidamente al pueblo hebreo, de ordinario en una especie de nube y basada también en la existencia real de otro extraordinario personaje llamado Jesús. Las apariciones del primero y las enseñanzas y actuaciones del segundo han llegado a nosotros muy deformadas, pero no son susceptibles de una interpretación diferente a la que se le da a las demás mitologías. Es notable el contraste del pensamiento crítico con lo que los seguidores del judeocristianismo se enfrentan a los otros grandes mitos y religiones y la ceguera que manifiestan cuando se enfrentan a los evidentes rasgos míticos de su propia religión. E igual que le sucede a los seguidores del judeocristianismo, le sucede a los seguidores de las otras religiones. Ello es una prueba de que los mitos tienen unas raíces muy profundas en el ser humano, que van más allá de su racionalidad y que tienen que ver con sus genes, con el desconocido funcionamiento de su cerebro y de su mente, y con el inconsciente colectivo. Y quién sabe si hasta con vidas anteriores o con la existencia de espíritus en torno a nosotros que sin que caigamos en la cuenta teledirigen la existencia humana. Estamos entrando en temas más profundos, ¿verdad? En temas paranormales, ¿cierto? Temas metafísicos y paranormales. Es cierto que la ciencia no admite esto, ¿cierto? Pero también es cierto que aunque la ciencia sabe mucho de cosas materiales, de todo lo referente al llamado espíritu, al mundo espiritual y al llamado más allá, la ciencia no sabe mucho o no sabe nada al final. En las páginas que vienen trataremos de probar que el judeocristianismo no es ninguna excepción entre los grandes mitos que a lo largo de los milenios han ido brotando en la humanidad. Por hoy hemos terminado el capítulo 1 de este libro. Hermano, mire usted, si usted me dirá si estas palabras, si esas líneas que hemos leído hasta ahora de este primer capítulo, de esta obra, El cristianismo, un mito más, pueden ser válidas, pueden ser ¿verdad? Dignas de reflexionar en ellas por parte de un autor como este señor, como Salvador Freixedo, con todo lo que leímos y aprendimos sobre su vida, sobre su obra, sobre su persecución como escritor rebelde después de haber sido miembro de la orden jesuita y sacerdote jesuita por más de 30 años. ¿En quién podemos confiar al final? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A qué maestro vamos a querer oír? ¿A cuáles maestros? ¿A los que de verdad vivieron y hoy denuncian? ¿O a los que siguen viviendo y viven y desviven a la gente y nunca denuncian nada? Yo sospecho de todo ministro religioso. Yo sospecho de todo ministro religioso que no denuncia nunca a nadie, ni a nada, ni ningún pecado de ningún presidente, ni ningún pecado de ningún gobierno. Yo sospecho de todo ministro, hermano, llámese cristiano o no cristiano, que nunca denuncia la maldad cometida por los gobernantes de este mundo, ni por los más cercanos en su propio país. Yo sospecho hoy por hoy, no sé usted. Y no sé por qué digo estas palabras, porque no tienen nada que ver con lo que estamos leyendo. Pero yo sospecho y seguiré sospechando de cuanto ministro religioso que hoy por hoy, en estos últimos días, habiendo tantas redes sociales y habiendo tanta maldad descarada y tantas pruebas y tanta evidencia de la maldad de tanta gente, hoy por hoy muchos, la mayoría de los ministros cristianos, pastores, apóstoles, profetas, no denuncian ninguna maldad de nadie, más allá
de la que ven en sus congregaciones, a lo mejor. Pero que hoy por hoy, en un mundo tan globalizado, hermano, en un mundo tan conectado por las redes sociales, hoy yo invito, y tengo que invitar una vez más a cuanto ministro de cuanta religión, a que se exprese y se dé a conocer, se exprese, que sepamos, que la gente sepa qué es lo que predica cada quien, y en qué podemos creer y terminar creyendo cada quien. Yo invito hoy por hoy. Bueno, hermano, hemos llegado hasta el final de esta transmisión por el día de hoy. Yo quiero mandar un abrazo, mis bendiciones, mis cariños, mis oraciones, mi esposa también, a quienes nos han oído por casi ya 2 horas en esta noche de hoy domingo 11 de enero del 2026. Seguimos con esta labor, una próxima transmisión, ojalá con la ayuda del Ser Infinito, el domingo que viene a la misma hora, el mismo canal, 6 de la tarde. Todos los domingos esperamos estar por acá, siempre por Facebook, en vivo, en directo, y también en diferido por YouTube. Los invito también, ministerios conforme a su corazón, los ministerios del Ser Unicitario sin nombre, como somos ministerios registrados en los Estados Unidos. Así nos damos a conocer al mundo entero. Un abrazo, mis cariños, mis oraciones por ustedes, el Ser Supremo, el Infinito, el Invisible, el Inmortal, el Incorpóreo, el Sin Sexo, el Sin Género, les bendiga siempre a todos. Gracias por su atención. Hasta una próxima transmisión.